La Xunta de Galicia tiene la red de albergues de peregrinos más extensa de todas, con 76 centros y más de 3.000 plazas, según datos oficiales, por lo que uno podría suponer que, contando con la experiencia en atender peregrinos en gran escala, el servicio prestado debería ser uno de los mejores. Lamentablemente, no podría haber algo más alejado de la realidad. En este video vamos a analizar los problemas de los albergues de la Xunta y si vale la pena hospedarse en los mismos. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Y primero una aclaración. Para este análisis vamos a incluir principalmente nuestras experiencias desde el año 2024, habiendo recorrido el camino de invierno, parte del camino a Sanabres, el camino a Finisterre y el camino inglés. No obstante, aunque no lo incluya en este análisis, personalmente me he hospedado en albergues de la Xunta, en el camino francés, en el camino del norte, en el camino primitivo y en el camino portugués. Y admito que mi experiencia ha sido consistente y similar en todos los casos. Lo primero que destaca de los albergues de la Xunta es su mala ubicación, casi sistemática, aunque no siempre por las mismas razones. La primera razón es porque están construidos en poblaciones sin servicios. Algunos ejemplos son Diomande, Alaxe, Outeiro, Hospital de Bruma, Rectoral de Poulo, y a veces en sitios por donde ni siquiera pasa el camino, como es el caso del albergue Xagoasa, a 3 kilómetros de Obarco de Valdeorras. Lo segundo es que cuando los han construido dentro de una población, los construyeron en un punto lo más alejado posible, como son el caso de Miño y de Ferrol, o en un punto incómodo de acceder, como es el caso de Muxía. Y existe una tercera categoría, que es cuando están construidos en una ubicación extremadamente central, donde, si los peregrinos tienen que esperar en una cola para entrar al albergue, molestan o bien al tránsito peatonal o al vehicular, como es el caso de Betanzos y de Finisterre. Además, si hay algo que hace destacar a los albergues de la Xunta es cierto aspecto estético artificial, diseñados para llamar la atención y que en la gran mayoría de los casos choca con el contexto. No obstante, ese esfuerzo extra en diseño no se traduce en mejores instalaciones para los peregrinos, sino más bien lo contrario, suelen tener gravísimos problemas de diseño. Algunos de estos pueden ser extremadamente calurosos en verano, porque carecen de aislamiento correcto y además no tienen aire acondicionado, como pasa en los albergues de Alaxe y Outeiro en el camino a Sanabres. O pueden ser muy fríos, aún en verano, porque carecen de calefacción central y de puertas, como en Diomande en el camino de invierno. Pueden ser muy ruidosos por la falta de divisiones en las habitaciones y de aislamiento en las instalaciones, en algunos casos hasta de forma exagerada, como el baño sin puerta del Rectoral de Poulo, donde todo el mundo a la noche podía escuchar lo que hacías y cómo. Y además son incómodos, a veces con camas demasiado juntas en algunas secciones y con demasiado espacio libre en otras, como también en Rectoral de Poulo. También son faltos de privacidad, tanto por tener habitaciones muy grandes como por tener duchas sin divisiones. Y además suelen tener problemas de proporcionalidad de las instalaciones, como tener un solo inodoro en el baño de hombres del albergue de Outeiro o una neverita de hotel para 36 personas en Rectoral de Poulo. Cabe decir que no nombré hasta ahora las dos mayores quejas de los peregrinos sobre los albergues de la Xunta, que son la falta de homenaje en las cocinas y la falta de mantas. Las excusas sobre la falta de homenaje han ido cambiando con el tiempo, que los peregrinos se las robaban, que no las limpiaban, que las sacaron por el COVID, entre otras. La falta de una cocina funcional afecta sobre todo a los peregrinos con restricciones dietarias importantes, como son las alergias y tolerancias, así como las de elección personal, como son los vegetarianos y los veganos. Y también afecta a los peregrinos de larga distancia, que, por desgaste acumulado de tiempo de caminar, necesitan alimentarse bien. Mismo ocurre con los peregrinos de ultra bajo costo, que no pueden permitirse salir a comer un menú peregrino todos los días. Quiero aclarar que este problema se soluciona llevando homenaje propio, algo que nosotros hicimos como experimento y que documentamos en otro video. Les dejamos el enlace en la descripción. Y para cerrar la categoría diseño, es necesario nombrar otras medidas antiperegrinos más nuevas, como el no tener interruptores de luz en las habitaciones y que las luces sean solo controlables por el hospitalero, como ocurre en Diomande, en Ferrol, Betanzos, Rectoral de Poulo, por nombrar algunos. En términos del servicio prestado, la situación es parecida. No vamos a hablar en detalle del destrato de los encargados, que no merecen ser llamados hospitaleros, porque ya tenemos un artículo en nuestro blog sobre los diferentes tipos de albergue y las personas que los administran. Para los interesados dejamos otro enlace en la descripción. Sobre los servicios prestados,
es una mezcla de las restricciones y desventajas de los albergues de acogida tradicional y de los albergues privados y casi ninguno de los beneficios de ambas, además de algunas restricciones que son únicas de estos albergues. Por nombrar algunas, al igual que los albergues de acogida tradicional, no permiten reservar ni aceptan transporte de mochila, quizás el único aspecto parcialmente positivo. Y cuentan con horario de cierre estricto, aún en sitios que no corresponde, como en Muxi y Finisterre, que son finales de camino y las tradiciones incluyen ir a ver el atardecer. Pero, a diferencia de un albergue privado, no cuenta con la posibilidad de hacer check-in antes de hora, ni con custodia para la mochila en caso de acabar la etapa antes de tiempo. Eso sí, servicios como la lavadora y la secadora son caros, costando 3 euros cada uno, y son de los más caros del camino, como si fueran provistos por un albergue privado. Además, entre las restricciones propias, ofrecen un servicio de Wi-Fi no anónimo, ya que hay que darse de alta con un número de teléfono y que además no suele funcionar bien, cuando en todos los albergues privados y en mucha acogida tradicional no existe ningún tipo de problema al respecto. Y por último, no suelen tener ningún tipo de contemplación por los peregrinos de mayor edad, desde mandarlos a dormir en literas de arriba a insultarlos por utilizar transporte de mochila, habiendo presenciado ambas escenas en persona. Habiendo hecho un análisis de las instalaciones y los servicios que ofrecen, podemos concluir que los albergues de la Xunta de Galicia son caros, sobre todo si los comparamos con otras regiones donde se ofrecen más servicios y más comodidad por un precio similar o menor. No obstante, no es necesario irse a otra región. Existen algunos albergues municipales dentro de Galicia, como por ejemplo el de Precedo y el de Pontedeume en el Camino Inglés, que tienen un costo menor, en el caso de Pontedeume incluye manta, y otro que ofrece habitación doble con baño privado por 20 euros con lavadora incluida, como el albergue de Quiroga en el Camino de Invierno. A pesar de todo lo malo, tenemos que reconocer la importancia que tiene esta red de albergues y su capacidad de crear tendencias. Por ejemplo, los albergues de la Xunta fueron los primeros en ofrecer sábanas de un solo uso, una práctica, si bien sanitaria, muy poco ecológica y que se extendió por todo el camino, y que gracias a Dios está desapareciendo, ya que muchos sitios ahora mismo ofrecen sábana de tela, que es más ecológica y además más cómoda. Y lamentablemente su mayor influencia es a la hora de decidir el precio base de los albergues públicos, porque los cambios son acompañados por todos los albergues privados de Galicia y luego por los albergues de otras regiones. A pesar de todo, existen algunas notables excepciones, como el caso de Olveiroa y de Umbría en el camino a Finisterre. Pernocté en el albergue de Olveiroa hace mucho tiempo, antes de la renovación, y era un sitio con encanto. Una compañera de camino estuvo hace poco tiempo y me dijo que todavía está muy bien. Y la otra excepción es el albergue de Umbría, que cuenta con habitaciones para 8 personas, duchas privadas, menaje en la cocina, mantas e interruptores en las habitaciones. Además, las instalaciones están bien proporcionadas, excepto por la nevera, y ofrece beneficios inauditos para estándares gallegos, como es el acceso gratuito a la piscina y al gimnasio del pueblo. Sobre si vale la pena o no hospedarse en los albergues de la Xunta, nosotros no podemos recomendar casi ningún albergue, salvo las excepciones nombradas anteriormente. Pero tampoco vamos a decir de evitarlos todos, excepto en aquellos casos específicos donde la experiencia puede ser en extremo incómoda. Por ejemplo, el albergue frigorífico de Diomondi. Pero, a nuestro parecer, como peregrinos tenemos que estar al tanto de las limitaciones de estos albergues y analizar si nos resulta más cómodos hospedarnos en un albergue privado, aunque el costo sea mayor. Si les gustó este análisis, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. En las próximas semanas vamos a seguir publicando resúmenes de los caminos que hicimos, así como experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación a Santiago. Y además los invitamos a ver las colecciones de nuestros videos ya existentes. Un abrazo a todos y buen camino.